Hola Billy, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran por allá al otro lado de nuestro bello mundo, nuestro bello planeta? Mucho gusto a mi amada Italia. Ay, qué bonitas esas palabras, muchas gracias, bienvenido. Lo sentimos que no estás aquí con nosotros, pero ya te sentimos muy cerca. Muchísimas gracias, es un placer y es un gusto pues tener esta conversación con ustedes y esperemos pues que sea lo más alegre, feliz y lo más chispa posible. Muy bien. Mira que te veo en un lugar muy bonito, ¿es tu escuela esa? Sí. Este es mi estudio de baile, pues este próximo 1 de junio ya cumplimos 25 años con mi escuela de baile, pues y me siento súper feliz, me siento contento pues de un proyecto que inició en la cochera de mi casa. Ahora pues ya tener este estudio, este salón donde vienen bastantes niños, bastantes adolescentes, bastantes adultos y obviamente pues me llena de mucha satisfacción porque amo hacer lo que hago y obviamente pues transmitir esa energía y ese feeling a todas las personas que vienen a bailar, eso es lo que más me llena de vida. De hecho, tú estás diciendo que empezaste de la calle, ¿no? De cero, y ahora mira dónde has llegado. ¿Quieres contarnos algo de cómo has hecho y cómo ha ido tu carrera desde cero hasta quién eres hoy? Bueno, fue bien cómico porque déjenme contarles que yo antes de ser bailarín pues fui futbolista profesional. Llegué casi a jugar ya en la Liga Mayor de nuestro país, llegué a la reserva de un equipo muy fuerte de nuestro país que se llama Alianza. Entonces, a mí siempre me gustó el baile, siempre me gustó la danza, pero más nunca yo me había tomado el interés de tomarla profesionalmente. Profesionalmente me refiero pues ya a que me pagaran, a ganar dinero por hacer esto que yo amo. Entonces fue bien cómico porque un amigo mío me llamó para ir a una audición de uno de los ballet estudios más grandes y de los mejores de nuestro país, que en aquel entonces se llamaba Ballet Teatro de Mauricio Bonilla. Entonces un amigo me llevó y me dijo: Billy, mira, están haciendo audición, a ti te gusta bailar, yo siempre bailé empírico. Entonces me llevaron a la audición, entonces yo vi todo el ensayo de los bailarines, yo dije: wow, esto es lo mio, esto è lo che io quiero hacer. Interrompiamo soltanto un attimo per ricordarvi che questo episodio vi è offerto da Americana, l'agenzia che vi aiuterà ad integrare l'intelligenza artificiale con il vostro business in modo facile, efficace e personalizzato. Americana utilizza una combinazione di esperienza imprenditoriale, marketing basato sui dati e tecnologia avanzata per aiutare la tua azienda ad ottimizzare i tempi, migliorare i flussi di lavoro ed ottenere risultati concreti. Per capire meglio come l'intelligenza artificiale può aiutare il tuo business, visita americana.vision. Il link per entrare in contatto con Americana e conoscere meglio i loro servizi lo trovate direttamente nella sinossi di questo video. Y fue así como audicioné, pues y gracias a Dios quedé dentro de la compañía de baile y ahí me formé alrededor de 2 años en todos los estilos posibles que en nuestro país se manejaban. Bailé neoclásico, bailé danza moderna, contemporáneo, jazz, ballroom dance, etcétera. Todos esos estilos yo los aprendí ahí con el maestro Mauricio Bonilla. Y allá te diste cuenta también de que algo que era tu pasión podía convertirse en una carrera, en un trabajo, ¿no? Que había posibilidades. Es correcto, yo inicié como hobby porque jugaba fútbol a la par, pero conforme me fui metiendo más a la danza, fui dejando el fútbol. ¿Pero qué te gustaba más, el fútbol o la danza? La danza, 1000 veces. Yo jugaba fútbol, no sentía que me llenaba. Incluso la danza en nuestro país, como los deportes, la música, son trabajos o son disciplinas que no son muy bien remuneradas acá en nuestro país. Es decir, son pocas las personas que logran hacer una carrera con auge, que llegan a lograr crecer tanto profesionalmente como económicamente. Pero en ese entonces cuando yo inicié fue algo como hobby, fue algo así pasajero. Yo dije, bueno, aquí voy a estar un par de años, pero no, me encantó, me fascinó. Incluso fui a estudiar al extranjero. Yo saqué mi licenciatura en Nueva York, en el Broadway Dance Center de Nueva York. Ahí fui a sacar mi licenciatura, que me costó aproximadamente alrededor de 10 años
sacarla porque solamente iba a examinarme. Iba 3 veces al año a hacerme mis exámenes. Entonces así fue como yo me fui metiendo dentro de la danza ya profesionalmente. Pero déjame contarte, hubo un momento en que yo sentí que topé. Lo más fuerte, que yo siempre fui una persona atlética, eléctrica, con una super energía a la hora de bailar. Entonces yo sentí que topé, sentí que había un techo dentro de la compañía de baile donde estaba, que yo decía, bueno, esto ya no me llena. Ya he llegado a mi máximo. Es correcto. Entonces ahí fue donde entré a trabajar en el área fitness en mi país. Yo empecé a dar como clases de aeróbicos, clases de step, kickboxing, spinning, cycling, etc. Entonces, para ver qué más yo podía encontrar. En una de esas, que gracias a Dios tuve la oportunidad de trabajar en los gimnasios, en los mejores gimnasios de mi país. En una de esas, una marca muy reconocida a nivel mundial, o sea, transnacional, que era la marca Gatorade, de bebida hidratante, me contactó y me propusieron que si yo quería ser imagen de ellos a nivel centroamericano. Es así como yo logré conseguir el patrocinio para lograr sacar mis estudios, porque la marca Gatorade me pagó aproximadamente por 12 años patrocinio, exclusividad, me pagó mi licenciatura, me pagaba todos los viajes, me pagaba todos los seminarios, y fue algo tan bonito porque me dieron mucha exposición, me dieron mucho trabajo. Entonces fue así como en uno de esos viajes que yo fui a un summer en Nueva York, que fue que conocí el hip hop. Conocí el hip hop, pero el hip hop comercial. Eso te iba a preguntar, o sea, tú empezaste en El Salvador, en San Salvador, en las calles, y aprendiste algo de la calle. Luego estudiaste, entonces la formación, la educación para ti fue muy importante para tener otras herramientas para seguir, y también contactos, ¿no? Para que esto se desarrollara en un trabajo, claro, ¿correcto? Y luego, con estos pasos que diste adelante, pudiste crecer también a nivel profesional, ¿no? Exacto. Fue bien bonito, porque cuando yo conocí el hip hop comercial ya dentro, porque en nuestro país era conocido el hip hop, pero callejero, urbano, o sea, sin formación, sin técnica, o sea, solamente con los chicos bailando, etcétera, etcétera, sin ninguna formación. Entonces, cuando yo conocí el hip hop ya comercial, ya como negocio, claro, ya como business, porque yo le puedo decir, yo soy una persona de negocio. O sea, yo no soy del pensar, y lo digo con mucho respeto, yo no soy del pensar que si te vas a dedicar a una carrera artística, tenés que ser siempre resentido, tenés que ser siempre, oh no, aquí no me quieren, oh no, realmente aquí no valoran mi trabajo, oh no, esto realmente no me funciona. No, yo soy una persona que si yo encuentro algo de donde yo pueda, pues, sacar ganancia de lo que yo sé hacer, con mucho gusto yo lo hago. Y eso es lo bonito de que te guste el negocio. Entonces, cuando yo conocí el hip hop en Nueva York, me enamoré del hip hop comercial, porque era algo ya algo con lo que yo había estudiado, ya era algo más estructurado, ya era algo con técnicas, ya era algo con líneas, algo que yo había estudiado. Entonces se me facilitó más y me encantó más. Te voy a contar por qué. Porque no tenía techo. O sea, te diste cuenta de que había algo. Correcto, no tenía límite. O sea, tú podías crear, tú podías hacer, por ejemplo, digamos, en el ballet normalmente tú puedes montar una coreografía únicamente diciendo los nombres de los pasos. Un tombé, pas de bourrée, chassé, etcétera, etcétera. Tú solamente dictando podés crear una coreografía. En cambio, en este género que yo conocí, no, tenías que tú crearlo, podías cualquier movimiento, cualquier estilo, cualquier cosa que se te ocurriera. O sea, te has dado cuenta de que había algo en que podías soñar, trabajar, ganar de tus sueños, desarrollarles, y sin límites. Correcto, y sin límite. Eso es lo más bonito, que no tenía techo y podías crear. Y es así, pues, como
con el pasar de los años, a mi esposa se le ocurrió, Billy, o sea, tenemos que pensar en algo para un futuro, tenemos que pensar en algo nuestro, porque yo trabajaba en los mejores estudios de baile, trabajaba en los mejores gimnasios. Entonces mi esposa se le ocurrió esta maravillosa idea de poner un estudio de baile, que en un inicio, empezamos en la cochera de nuestra casa. En un inicio nuestro estudio se llamó Gym for Kids, obviamente porque yo era una persona fitness, entonces aeróbicos, etcétera. Entonces dijimos, acá no hay gimnasios para niños. Que era el 2002, ¿verdad? Que había visto en el internet. 2002. Entonces vine y dije, ok, hagámoslo. Y pusimos el primer gimnasio para niños que se llamó Gym for Kids. Y fue bien bonito porque empezamos en nuestra cochera y llegaron 5 niños, luego llegaron 10, luego llegaron 15, ok, ya no caben, partamos 7 y 7, ok, se volvieron a llenar, estos 7 se hicieron 10, estos 10 más, se hicieron 20, ok, hagamos otros 3 grupos, y así fue como fue creciendo. O sea que vieron que con un poco de paciencia, o sea, empezando desde cero, hubo la oportunidad de desarrollar algo, ¿no? Con paciencia y determinación. Correcto, y lo más difícil fue que ya no cabíamos en la cochera. Fue ahí donde dimos el paso para arrendar el primer local. Pero luego que llegaron todos estos niños, empezaron a llegarme niños adolescentes, ya entre los 15 años en adelante. Y vienen los niños y me decían, Billy, pero ¿y por qué Gym for Kids? O sea, nos da pena decir que vamos a Gym for Kids. Nos da pena. Entonces, pensando, ¿verdad?, cómo podía ponerle un nombre más institucional, un nombre más que abarcara como todas las edades. O sea, porque ustedes lo tienen en el sangre, el baile, ¿no? En la América Latina. Tiene sentido, es algo como un idioma internacional para toda América Latina, ¿no? El baile, la danza, el arte del bailar. Exacto, entonces yo pensé, ¿cómo puedo hacer? Y me recordé la primera clase que yo fui a recibir a Nueva York, que fue en el 2002. En ese entonces yo no sabía absolutamente nada de inglés, nada. Entonces yo llegaba y obviamente como yo sabía los términos, los nombres de los movimientos, entonces yo dije, fui a recibir mis clases, pero en una de las clases que yo recibía, hacíamos la coreografía y de repente el maestro gritaba, freestyle, freestyle. Y yo, ¿qué es esto? Entonces yo solo veía a todos los bailarines recibiendo la clase, empezando a improvisar, empezando a bailar, empezando ellos a crear libremente. Entonces yo no entendía freestyle, hasta que una persona que sabía español, le pregunté, estilo libre, ¿verdad? Porque yo me quedaba quieto cuando pero allá te has dado cuenta de que el cuerpo habla internacional más que el idioma, ¿no? Exacto. O sea, el lenguaje del cuerpo todos lo van a entender. Todos lo van a entender. Entonces me explicó, porque yo me quedaba parado cuando el maestro gritaba freestyle. Entonces yo me quedaba parado, no entiendo, y todos los bailarines bailando, y ahí fue cuando el otro bailarín, compañero, me explicó, cuando el maestro grita freestyle, quiere decir que tú bailes libre, estilo libre, que improvises, y es de ahí donde nace el nombre de mi academia. Es de ahí donde yo puse Freestyle Dance Studio. Okay. Ahí fue donde ya cambié de Gym for Kids a Freestyle. Y de ahí para acá, pues ya son 25 años felices, 25 años que todavía sigo formando bailarines. ¿Y cuándo crees que fue el momento en que dejaste de bailar para ti mismo y empezaste a bailar para inspirar a los demás, a los otros? Bueno, es una pregunta súper interesante, porque yo siempre he sido una persona que me respeto a mí mismo. ¿En qué sentido? El trabajo de los bailarines es cíclico. El trabajo de los bailarines, es decir, llegas a una edad que realmente tú ya tienes que ceder el espacio para los nuevos bailarines que vienen. Entonces, cuando yo me enamoré de la docencia, fue cuando empecé a ver el cambio en todos los niños que me venían, porque en un inicio me venían niños con problemas que no les gustaba sociabilizar mucho, eran niños muy reservados, tímidos, apartados,
que no tenían muchos amigos, entonces venían con eso Con timidez. bien marcado en ellos. Entonces cuando yo empecé a ver que mi pedagogía de trabajo, de enseñanza, les funcionaba y hacía que los niños se hicieran extrovertidos y que los niños ya no tuviesen pena y que los niños fueran ellos y disfrutaran, ahí fue donde yo dije, ok, esto es lo que me encanta, esto es lo que yo quiero hacer. Aunque incluso bailé profesionalmente en público hasta los 40 años. Yo tengo 48 años. Bailé en público profesionalmente hasta los 40. ¿Por qué? Porque yo dije, tengo que respetarme, yo tengo que hacer que la gente me recuerde cómo era Billy joven, bailando fuerte, bailando profesionalmente, ganando competencias, haciendo exhibiciones, presentaciones, lanzamientos. Entonces yo llegué a un punto que dije, de mi primera compañía de baile que yo formé profesionalmente, tuve la bendición que en su mayoría todos los bailarines que yo tuve emigraran, y cuando emigraban ellos ponían sus escuelas de baile, ponían sus compañías de baile también. Entonces yo me iba llenando de bailarines nuevos. Entonces, ¿qué pasó? Llegué a un punto que yo ya de 40 años bailando con jóvenes de 21, 25 años, entonces yo dije, no, o sea, yo no puedo exponerme a verme mal. ¿En qué sentido? Los jóvenes de 25 años tienen una otra energía, una destreza, claro, una fuerza increíble para bailar. Entonces yo decía, aunque, paréntesis, todavía bailo con todo. Claro. todavía muevo el bote súper bien. Entonces, pero igual. Eso no lo dudamos. Exacto. Entonces yo dije, no, tengo que respetarme, tengo que hacer esto. Entonces no. A los 40 años yo me retiré de bailar en público profesionalmente. Ya solamente me quedé enseñando. Yo amo producir, yo amo editar, yo amo hacer eventos grandísimos. Entonces ahora en día yo me he quedado con mi escuela de baile, siempre enseñando, produciendo eventos, lanzamientos. Y hasta la fecha, esto es lo que ahorita me llena, amo hacerlo, lo disfruto. Créame que no siento pesar en no pararme en una tarima y bailar y tener lleno de gente. No lo extraño. No lo extraño. Esto que hago ahora me fascina. Te fascina. Ok, y mira, ¿y tu escuela tiene qué peso tiene para tu comunidad, en tu comunidad? O sea, lo que haces ahora. ¿Cómo? Perdón. Que tu escuela está en San Salvador, ¿verdad? Sí. Ok, ¿qué impacto tiene? ¿Cómo trabajas con la comunidad? ¿Qué haces con la comunidad? Hay cosas que hacen, ¿qué impacto tienes en la ciudad, en el país? Bueno. Mi escuela, gracias a Dios, es reconocida a nivel de mi país completamente. Bueno, yo siento que más mi escuela es reconocida la marca Freestyle by Billy Grimaldi. Ok. Es reconocidísima. Y el impacto que tuvimos y seguimos teniendo es que mi escuela fue la primera escuela en danza urbana en nuestro país, comercialmente hablando. Sí, institucionalmente. Como te expliqué en un inicio, ya existían bailadores de hip hop, siempre han existido, los bailarines que en los parques, en las canchas se ponen a bailar, pero nunca nunca de nada de estructurado. Tú con tus estudios le daste una estructura luego, ¿no? Correcto. Entonces, mi escuela fue la primera que inició el hip hop en nuestro país comercialmente hablando. Entonces, el impacto que tuvo fue que muchos adolescentes, muchos niños, varones, muchas niñas vieron esta área que muchas veces no les gustaba, porque acá se daba mucho que los papás obligamos a nuestros hijos a recibir clases extracurriculares. Sí. ¿En qué sentido? Bueno, no vas a pasar aquí en la casa sin hacer nada, te vamos a meter a clases de esto. Aunque a los niños no les guste, los ponen y los obligan a que reciban esas clases. Entonces, el impacto que tuvimos fue que
tuve una afluencia de jóvenes, adolescentes. De acá de mi escuela han surgido muchos maestros que se dedican a lo mismo, que han hecho un buen trabajo con lo que lograron aprender, y trabajamos de maneras súper programadas. ¿En qué sentido? En este momento yo me encuentro trabajando aquí hay una institución que se llama Liga contra el Cáncer. Ok. Entonces, esta Liga contra el Cáncer se encarga de recoger fondos para dar tratamientos a mujeres que han tenido o tienen problemas de cáncer de mama, que tienen otro tipo de problemas. Entonces, nosotros estamos metidos en este momento al 100% con esta empresa. Están enrollados en lo social también mucho. Correcto. Y apoyamos. Y así muchas veces hemos apoyado también en otras ocasiones. Proyectos. Con otras instituciones, con otras empresas que se dedican a ayudar a otras personas. Pero en estos momentos nos hemos dedicado y nos estamos enfocando 100% en la Liga contra el Cáncer. Es un proyecto maravilloso en la que una vez al año hacemos una super clase enorme de baile con otros instructores invitados, que llegan 1,500 personas a hacer las clases. Wow. Y toda esa plata que se recauda es a beneficio de todas estas mujeres que no tienen los fondos para seguir un tratamiento. Ah, ok. Entonces es algo muy bonito. Sí, hace algo muy bonito. Pues, a pesar que la adolescencia, la juventud ha cambiado mucho, porque en nuestro país, me imagino que también en el lado de Europa, los niños ya empezaron, ya están empezando su adolescencia demasiado temprano, ya la están empezando desde los 10 años, 12 años, ya los niños ya no quieren compartir con sus amigos, ya no quieren andar recibiendo clases, haciendo deporte, no, ya quieren ser ellos independientes, irse a reunir a tomar una gaseosa. Sí, esto pasa aquí también. Correcto. Entonces, todos detrás de sus móviles. Correcto, los niños llegan ahora a sus casas y ya no quieren salir, quieren quedarse en sus dormitorios, platicando con sus amigos o conectándose, jugando en línea con otros. Entonces, a pesar de todo este cambio fuerte que está pasando con la juventud, aún tenemos bastante auge, porque gracias a Dios... porque es un lugar donde la gente puede expresarse, aprender algo y hacer algo bueno para la comunidad, y además de para sí mismos, ¿no? Y de seguirle una pasión, ¿no? Es correcto. Ok. Sigue teniendo auge, sigue teniendo, vienen niños, yo digo, me voy a retirar, ya terminé con este proyecto, ya terminé este ciclo, pero no puedo. ¿Por qué? Siguen viniendo niños, siguen viniendo personas a que les haga trabajo, que les haga producciones. Entonces yo digo, bueno, hasta donde Dios me permita y las rodillas, voy a seguir bailando. Eso te quiero preguntar. ¿Cuál es un sueño que aún no has cumplido y qué harás para alcanzarlo? Es una pregunta muy buena y no quiero sonar presuntuoso, pero realmente, personalmente, laboralmente, familiarmente, he cumplido todo. A mi corta edad he cumplido todo. En una entrevista que me hicieron hace unos meses, me preguntaron, Billy, ¿qué espera del futuro? Y les respondí, realmente todo lo que estoy viviendo en este momento ya es ganancia. Ya ahorita todo lo que me está pasando, todo lo que yo estoy haciendo es ganancia, porque todo lo que yo me había trazado cumplir, lo cumplí, lo viví, lo disfruté, sigo disfrutando, y para mí todo lo que estoy viviendo en este momento es ganancia. Mis hijos graduados, profesionales, ya tengo un ciclo con mi esposa en el cual ya solamente somos nosotros dos, ya no tenemos que estar pendientes de nuestro hijo necesita esto, nuestro hijo acá, tenemos que ir, no, ya estamos disfrutando nuestra vida. Es bien bonito llegar a este punto porque te ha costado muchos esfuerzos, pero has llegado. Exacto, estás disfrutando. Yo en estos momentos estoy viviendo, estoy disfrutando. Algo que sí te puedo decir es
que lo que venga lo voy a recibir con brazos abiertos. Muy bien, muy bien. Bueno, enhorabuena entonces por donde por haber llegado donde has llegado y haber tenido mucho éxito. Y contanos un poco, que vamos a dar algún tip a la gente que nos está escuchando. Si has tenido en todos estos años algunos errores, algunos problemas, algunas dificultades, ¿cómo has hecho a superarlas? O sea, nunca abandonar el proyecto, no has tenido miedo alguna vez de no lograr. ¿Cómo has hecho a empezar desde cero a llegar donde has llegado? Buena pregunta. Sí, tuve varios problemas cuando inicié con este proyecto. Uno de ellos fue que en nuestro país, como en Latinoamérica, los latinos en su mayoría somos demasiado conservadores. ¿Sí? ¿En qué sentido? Conservadores en el área donde yo trabajo. Era muy difícil para un padre de familia mandar a sus hijas a recibir clases de baile con un hombre. En su mayoría, de un 100% de los bailarines, estamos como 50-50 personas que tienen otros intereses, y las personas que somos straight, llamémosle así. Entonces, para mí fue bien difícil porque los padres de familia que enviaban a las niñas a recibir clases conmigo, los esposos les decían a sus esposas: ¿cómo vas a mandar a mi niña a recibir clases con ese hombre tatuado? Porque yo estoy totalmente tatuado. Entonces, ¿cómo es que lo vas a mandar y a bailar ese tipo de música de la calle, que no sé qué? Esos problemas yo los tuve desde el día 1 que yo inicié con mi proyecto. Pues gracias a Dios, mi proyecto siempre fue de familia. De familia me refiero a que mi esposa es la administradora, mi esposa es la cabeza de todo este negocio, de toda esta empresa, y aparte de eso, mis 3 hijos pasaban acá con nosotros. Éramos nosotros 5, mi esposa, mis 3 hijos, yo, los que pasábamos en este proyecto. Entonces, eso ayudó bastante porque educamos a las personas, a hacerles ver que este era un proyecto de familia, que no era un lugar como se suele pasar, y se lo digo así abiertamente. Los estudios de baile, gimnasios, compañías de baile, son lugares donde se presta mucho por el ambiente a que hayan relaciones entre los estudiantes, entre maestros, estudiantes, maestros y maestras, estudiantes entre ellos. Son lugares donde tú pasas mucho tiempo dentro del lugar. Por consiguiente, pues llegas a tener una conexión, ya sea con tu compañero de baile, tu compañera de baile, o muchas veces, como suele pasar, alumnas que idealizan al maestro, llegan a enamorarse del maestro, y todo eso. Todos esos problemas los supimos afrontar. Tú sabías que habían estos problemas y prejuicios sobre las escuelas, pero dijiste: voy a dar una imagen nueva, tengo un espíritu nuevo, tengo mi familia que me puede apoyar y ayudar en esto, ¿no? O sea, sabías qué imagen quería darle y has pensado en moverte en eso. Déjame contarte de que yo, desde que inició el proyecto, siempre fui yo quien dio todas las clases. Siempre. Y te voy a contar esto bien bonito. Yo nunca en mi escuela de baile acepté estudiantes varones, porque aquí en nuestro país, como en Latinoamérica, siempre la danza es más como para niñas, adolescentes, etc. Son pocos los varones que tenemos el carácter de decir y afrontar: no, a mí me gusta bailar y a mí no me importa lo que digan de mí, yo voy a bailar. Entonces, pero en mi caso yo tuve que cerrarme a este nicho de solamente recibir niñas. ¿Por qué? Porque cuando inicié acepté varones, pero se me presentó ese problema.
las niñas se me enamoraban, los varones venían ya no por las clases de baile, sino que venían realmente por conocer a las niñas o por ver si podían amarrar, podían ser novios de las niñas, etcétera, etcétera. Entonces ahí fue donde yo dije, no, yo no puedo permitir esto. Okay. Realmente con el dolor de mi alma voy a tener que cerrar estas puertas para varones y solamente quedarme con niñas por lo mismo, porque no quería que se me fuese el proyecto a decir, no hombre, ahí solo llegan los niños a conocerse y a hacer desorden, no llegan realmente a aprender a bailar, sino que lo que llegan es a conocer, a hacerse novios. Y todo eso fue un problema bien fuerte, porque incluso cuando empezó el auge de la música reggaetón, que realmente yo tuve que implementar una estrategia para no llamarle reggaetón, le puse un nombre latino urbano, que se escuchaba como un poquito más conservador, pero no, era la música reggaetón. Pero que el reggaetón tiene un mensaje, también el reggaetón tiene un prejuicio, ¿no? Entonces tú viste que... Eso me pasó a mí, porque yo decía, y este ejemplo lo pongo siempre, y fue parte de los ejemplos que yo iba dando para que la gente fuese abriendo la mente de que, por ejemplo, cuando bailábamos hip hop o bailábamos reggaetón latino urbano, hacíamos movimientos de cintura, movimientos de cadera, y muchos de los papás se me asustaban, decían, no, ¿por qué mi niña está moviendo la cintura de esa manera? ¿Por qué? Que no sé qué, y oigan esa música. O sea, fueron problemas tras problemas de prejuicios. Entonces parte de los ejemplos que yo les decía a los padres de familia eran, miren, tienen que comprender que esto es arte. Ustedes están viendo bailar hip hop, están viendo bailar reggaetón a sus hijas, pero están con vestuario, están con outfit, pantalones, pants, sudaderas, o sea, están vestidas. ¿Por qué no piensan mal de los otros géneros, por ejemplo, contemporáneo, ballet, donde las bailarinas prácticamente están en leotardo, dos piezas, por ejemplo, la danza contemporánea que no usan medias, sino que bailan a piel? Entonces, ¿por qué entonces eso sí lo ven bueno, lo ven bonito, que están haciendo sus extensiones, están haciendo todas sus posiciones, enseñando prácticamente todo? Y nosotros no, nosotros lo único que hacemos es mover la cintura. ¿Y por qué eso lo ven mal? Y fueron muchos ejemplos que yo puse así. Pero tú piensas que hoy habría las mismas dificultades para una persona que quiere empezar con algo como esto, o hoy en día cómo estamos, o sea, un joven que quiere empezar algo. Ahora en día, como te mencioné en un inicio, la juventud y ahora los padres de familia están más abiertos, ya están acostumbrados, ¿no? Un poco. Cambiaron, porque digamos la generación de padres de familia que tengo ahora son padres de familia entre los 40 años, 30, 40 años, que me mandan a sus niños, ya son padres que vivieron, si podríamos decir, mi época. Entonces ya son padres que entienden, incluso padres de familia que dicen, mira, por decirle un ejemplo, Juliana, llévale esta canción al profe para que la baile. Ya ellos me mandan música, y en su mayoría música participan un poco. Correcto, hip hop, etcétera. Entonces ahora ya es menos difícil. ¿Y tú piensas que en tu país ahora hay posibilidades de hacer una carrera de trabajo con la danza todavía, con todos tipos de danza? ¿Piensas que sea posible, que sea algo que uno, si tiene una fuerte pasión, puede empezar algo? Correcto, sí, ahora ya el baile, la danza en nuestro país ya se toma como una carrera, como una formación. Un trabajo puede ser. Sí, déjame decirte que eso, gracias a Dios, yo tuve mucho que ver en eso. Porque cuando iniciamos solamente existían 3 compañías de baile en nuestro país, que era el Ballet Teatro de Mauricio Bonilla, que es donde yo inicié. Estaba otra compañía que se llamaba Crash, y estaba mi compañía de baile que se llamaba Fusión. Éramos las únicas 3 compañías que andábamos trabajando, andábamos haciendo lanzamientos, haciendo producciones en todo el país. Y a raíz de este proyecto que hice,
se abrió la puerta para otras compañías, se abrió la puerta para otros bailarines. Ahora obviamente... O sea, crearon ustedes otras oportunidades, otras... Y la oferta obviamente se hizo exageradamente grande, a tal grado, pues obviamente que al tener una oferta demasiado grande, la demanda se hace como más exclusiva. ¿Por qué? Yo me recuerdo que cuando solamente existíamos esas 3 compañías por una presentación de baile, nosotros cobrábamos alrededor de $1,500 por 15 minutos de presentación. Entonces era súper bonito, respetábamos. Cuando ya empezó a haber más oferta, las demás compañías venían y decían, no, yo te hago esto por 500, yo te hago esto por 200. Entonces todo eso se fue haciendo como más grande, y eso también fue parte, por lo cual yo dije, no, ya me tengo que apartar de esto, porque no voy a degradar mi trabajo por ponerme a la par de la competencia o de las ofertas que las demás compañías hacen. Entonces fue algo muy fuerte, pero sí, ahora hay infinidad de compañías de baile en nuestro país, hay infinidad de escuelas de baile, hay muchos grupos de baile y hay muchas personas que viven de esto. Ahora bien, y para dar una diferencia... No les podría decir que también ellos económicamente han logrado superarse a raíz del baile, pero sí te puedo decir que hay muchas personas que viven de esto en nuestro país. Sí. ¿Y cuánto es importante con toda esta oferta, con todas estas oportunidades, mantener su propia autenticidad y su propia integridad? Es muy importante, al grado de que, bueno, hoy temprano estaba hablando con Charlie, que muchas de las personas, obviamente por la oferta, buscan como lugares más baratos. Entonces, eso nos ha afectado a todos. ¿Por qué? Digamos, yo tengo una cuota al mes mensual que pagan los estudiantes. Obviamente, un papá que realmente su hijo ama bailar, viene y dice, no, pero yo no te voy a pagar eso. Sí, ¿por qué vas a ir a este lugar si aquí vale esto? Entonces, es bien difícil mantener la integridad. Yo, como siempre lo he dicho, yo no voy a bajar precios, yo no voy a exponerme, yo no me voy a poner a sacrificar todo el proyecto, todo el trabajo por estar como compitiendo, estar peleando por estudiantes o por clientes. No sé si me voy a explicar. Acá te digo este ejemplo. Por ejemplo, si tú revisas mis redes sociales, en mis redes sociales tú nunca vas a encontrar algo que diga, ven este mes, que hay un descuento o algo, porque tú quieres tener un... Inscríbete un mes y te regalo un mes. Vení, inscribite, paga a una persona y puedes traer un invitado. Este mes al 50%, nunca vas a encontrar eso, nunca. ¿Por qué? Porque yo respeto mucho mi proyecto. Tu proyecto y la gente que para ti trabaja cada día y el valor que tienen. Los que quieran venir, lo van a disfrutar, lo van a pagar, pero sí, yo siento que parte de mi estrategia para mantener mi integridad es esa. Tu credibilidad también y todo el esfuerzo que has puesto. Correcto, entonces yo en ese sentido cuido mucho mi estudio de baile. Como hablaba con Charlie en un inicio, yo antes mantenía las clases con 40 niñas por clase. O sea, yo mantenía las clases llenas. Ahora, como les mencioné, me ha bajado un poco por lo mismo de la oferta y demanda. Ahora ya las clases andan entre 30 niñas, 25 niñas. Pero incluso es todavía un buen grupo. Pero sí, trato la manera de que cuando viene cliente nuevo, darles lo mejor y se queden. O sea, ese es para mí como darles, me buscan, ok, yo les voy a dar lo mejor. Y hasta el momento, créeme que yo soy el más feliz del mundo enseñando, soy el más feliz del mundo bailando y formando nuevos bailarines, nuevos maestros. Para mí eso es
es lo más bello del mundo. Entonces te esperamos en Italia a enseñarnos algo a nosotros también, porque yo necesitaría, ¿eh? No, con mucho gusto voy y les vamos a enseñar un poquito. Muy bien, muy bien, muy bien. Te esperamos por aquí entonces. Sí, ahí vamos a llegar con todo. Muy bien. Bueno, mira, creo que nos has dado unos buenos consejos, nos has contado la historia de tu vida, cómo has sacado de tu pasión del baile un trabajo para ti y para otras personas, entonces creando valor para tu país también. Yo te doy muchísimas gracias por tu tiempo y por tus consejos. Y Te agradecemos. te agradecemos mucho. Y Gracias a ustedes y créanme que me siento muy feliz pues, de haber conversado con ustedes, de haber platicado un poco y decirles pues que nuestro país, tanto como nuestra gente, nuestras niñez, nuestra juventud, es lo más bello del mundo mundial y que estar acá y haber sido parte de una generación de adolescentes, de maestros en lo que es la danza y ser parte de ello, créanme que a mí me llena bastante de satisfacción y como te dije en un inicio, yo ya me siento feliz, ya me siento hecho, todo lo que estoy recibiendo ya es ganancia, todo lo que estoy recibiendo ya es bendición y lo que venga, bienvenido, como sea. enhorabuena. Enhorabuena. Gracias. Muchísimas gracias. Ciao. Bye. Un abbraccio, bye bye. Bye bye. Noi ringraziamo Alchimie Venete e Kawabanga Productions per l'assistenza tecnica e vi aspettiamo alla prossima. Ricordate di cliccare sulla campanella in basso a destra per seguire le nostre prossime puntate. Come promesso, non ho detto nulla durante questa puntata, ho lasciato parlare Alice. Grazie ancora Alice dell'assistenza. Grazie a voi per l'ospitalità e alla prossima. Bene. Ben fatto. Cin cin. Cin cin. Birretta adesso? Magari.